Hoy tenemos el honor y el placer de recibir al ingeniero Leonardo Castagnino. Leonardo Castagnino es ingeniero civil con una destacada carrera profesional y a la vez un destacado historiador revisionista. Como ingeniero, ha participado en proyectos y obras de diversa envergadura, autopistas y caminos de alta montaña en distintas provincias argentinas y también en el exterior. Fue docente de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Tecnológica Nacional. Por error en la invitación parecía decir también que se desempeñó como docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, pero no es correcto. Como historiador, ha dictado cursos de historia, entrevistas y exposiciones presenciales o vía Zoom en distintas entidades públicas y privadas, como el Cabildo de Asunción del Paraguay, sí, la Facultad de Derecho de la UBA, institutos de investigaciones históricas, en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro académico de número del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y del Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Fundó y edita el sitio de internet La Gaceta Federal, un sitio verdaderamente extraordinario desde el punto de vista del trabajo del historiador y de la historia orientada hacia el revisionismo histórico. Entre sus obras principales se destacan Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata, Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, Historias de la Pampa, anecdotarios, de vez en cuando recibimos algún anecdotario por vía WhatsApp del amigo Castagnino, y en colaboración una guía de mantenimiento de caminos rurales. También Soy Federal, Artigas, Rosas y Francia, una línea histórica, Invasiones inglesas 1806-1870 y Guerra imperialista contra las provincias del Plata y del Paraguay, de Trafalgar a Cerro Corán. Libros de Castagnino pueden adquirirse en la mesa que está allí, junto con otras obras y el número 58 de nuestra revista. Esto también, lo decimos, sería un apoyo al empeño y a la labor que desempeñamos desde Fundación Nuestra Historia. Ingeniero Castagnino, al tema. Bueno, en primer lugar le agradezco a la Fundación el haberme invitado, que para mí es un honor, en una institución de tanta trayectoria. Y bueno, y agradezco la presentación que me hizo acá el amigo Bandieri, que me convocó para dar una charla sobre los antecedentes de la Guerra Paraguay, porque claro, toda la guerra sería un poco largo, ¿no? Entonces, refiriéndose a la Guerra Paraguay, fue la guerra más trágica de América. Podemos tener en cuenta, por ejemplo, que murió el 75% de los paraguayos, de la población total, murió el 95% de los mayores de 10 años, varones, y se cometieron, como dijo un brasileño, los crímenes más hediondos de la guerra, se produjeron en esa guerra. Hubo robo de prisioneros que incluso se obligaron a pelear contra el propio Paraguay. Hubo robo de niños que se llevaban como esclavos a Brasil. Uno de ellos es, por ejemplo, Domecq García, que llegó almirante. Hay un astillero acá que se llama Domecq García, que está en la Costanera Sur. Hubo asesinatos de niños, como por ejemplo la batalla de Costañú, que los degollaban en el campo de batalla.
inclusive cuando las madres que estaban escondidas en el monte fueron a rescatar a los heridos, les prendieron fuego el campo para aumentar la tragedia. Eso fue el 18 de agosto, por eso en Paraguay, de 1869, por eso en Paraguay el 16 de agosto se festeja el Día del Niño. Después hubo otro hecho trágico, digamos, que fue producido por el conde de U, que era yerno de Pedro II, en Piribebuy, que cerraron todas las puertas del hospital con heridos y niños y ancianos que estaban enfermos, digamos, y le prendieron fuego. Incluso, según los testigos, dice que la gente que alcanzaba a escapar era empujada hacia adentro para terminar la tragedia, ¿no? Después, vencido Paraguay, hubo destrucción de industrias, de escuelas. Paraguay en esa época tenía, por ejemplo, ferrocarril, tenía telégrafo, había 460 escuelas en todo Paraguay, inclusive el mismo Alberdi dice prácticamente no había analfabetismo en Paraguay y todos los paraguayos tenían por lo menos uno o dos oficios. Incluso hay testigos de testimonios de paraguayos de esa época que dicen, éramos un pueblo feliz, trabajábamos 2 veces al año, cuando sembrábamos y cuando cosechábamos, y el resto del año nos pasábamos abajo de un árbol tocando la guitarra. Otro hecho trágico que se produjo fue el saqueo de Asunción. Cuando cae Asunción, el ejército, sobre todo brasileño, hace un saqueo terrible, incluso hasta saquea las tumbas del cementerio buscando los dientes de oro de los paraguayos. Se roban de Paraguay obras de arte, metálico, muebles, hasta las aberturas que eran de algún valor, quemaron el resto. Todo lo que robaron lo cargaban en barco hasta la línea de flotación y lo remataron acá en la casa de Billinghus, en la calle 5 de Mayo. Incluso algunos de esos muebles fueron a parar a la Casa de Gobierno en la época de Sarmiento, que pasó, Elisa Lynch pasó a hacer un reclamo sobre la guerra Paraguay y en el diario pone, vi los muebles de Solano López en la Casa de Gobierno. Los proveedores del ejército, entre ellos Urquiza y Anacarsi y Lanús, se hicieron multimillonarios, incluso el mismo Elizalde en cartas que después le escribía a Mitre, dice, el negocio va bien, no le dice explícitamente, pero le habla de los negocios que hubo. Después, la actuación diplomática de Mitre fue vergonzosa, es un papelón terrible, tanto en Uruguay como en Brasil y en Paraguay. Y otro de los embajadores fue Manuel Quintana, que después fue presidente, que decían que se cambiaba 3 veces al día. A la mañana se ponía un traje de algodón con una gorra de paño, a mediodía se ponía un traje de vicuña con una media galera de vicuña y a la noche un traje de fantasía con galera alta. Incluso dice, y no tuvo mejor idea que para quedar bien con los paraguayos, desde el balcón del hotel tirarle monedas de bronce, de cobre, perdón. Así que fue un papelón diplomático el de Mitre, como ya había hecho también como militar. Por ejemplo, puedo nombrar en la batalla de Curupaytí, Mitre, que estaba de jefe, hizo matar, digamos, a 10.000 aliados y las bajas paraguayas fueron apenas 92, a tal punto que en Buenos Aires Sarmiento dijo, solo Mitre es capaz de matar tanta gente, y algunos decían, es más fácil contar los sobrevivientes que los muertos. Así que fue una guerra realmente trágica. Si yo me pusiera a hablar de todas las barbaridades que se cometieron, bueno, podría estar todo el día, ¿no? Entonces,
pasaría al punto al que fui convocado, que son los antecedentes de esa guerra. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Bueno, por un lado está Paraguay, que ya en esa época era un país autónomo, no tenía deuda externa, no había intervenido en las guerras civiles o conflictos que había en las provincias hispánicas, tampoco había intervenido en la independencia de América. Y como ya dije, había dividido el territorio en parcelas que se la daba a los productores que quisieran quedarse a trabajar ahí. Y prácticamente no había analfabetismo, y era un país sobre todo autónomo. El problema que tenía que era un país mediterráneo y no tenía salida al mar, por eso era aliado o amigo de Uruguay, que le garantizaba la salida al mar por el río. El otro protagonista fue Argentina, que en esa época ya venía, después de Rosas, venían conflictos, guerras civiles y conflictos. Incluso había estado separado Buenos Aires del resto de las provincias, y era un país dividido. Por un lado estaba el interior, que además era contrario a la guerra de Paraguay, porque querían ir a pelear contra los brasileños, no contra Paraguay. Todo el interior estaba dominado por la dupla Mitre-Sarmiento, y Urquiza se mantenía en un feudo de la Mesopotamia, y no hacía oídos sordos, digamos, a los reclamos federales que le pedían que los defiendan, porque Mitre y Sarmiento estaban haciendo una matanza. Urquiza se mantiene ahí hasta que incluso era compadre de López, le promete que le va a conseguir el paso, etc. Después le vende la caballada del ejército entrerriano a los brasileños y se olvidó de Solano López, y se hizo proveedor del ejército. Así que ese es el otro protagonista que hubo, y que en realidad no fueron a sacar a ningún tirano, fueron, como lo confiesa Mitre, a llevar las banderas del liberalismo y el libre comercio, y que era la continuación de los pactos de 1851. El próximo paso es Paraguay, editorializaban en el diario de la Nación Argentina. Después le cambiaron el nombre, pero en principio ahora tiene La Nación, pero antes era La Nación Argentina. El otro protagonista era Brasil, que siempre fue aliado de los ingleses, y durante todo se había mantenido como imperio y había ido avanzando sobre las demás provincias, sobre las provincias hispánicas. En 1801 había tomado Mato Grosso, había tomado Río Grande do Sur, las Misiones Orientales, etc. Y tenía, no sé si 1 millón de esclavos que trabajaban en los cafetales. Mandaron el ejército que se compuso para participar en la guerra, había 40 negros esclavos por cada blanco del ejército. Tenía problemas incluso de levantamientos como la de los farrapos en Río Grande do Sur, pero lo usó a Mitre, digamos, incentivándole el orgullo mitrista, para que participe en la guerra. Le ofreció ser el comandante de todas las fuerzas, y como dijo uno, a Mitre lo hacía tragar amargo, escupir dulce y tragar amargo. El otro protagonista era Uruguay, que Uruguay estaba gobernado por federales, por el Partido Blanco Federal. Estaba Berro y después estuvo Aguirre, ya llegando, digamos, a la guerra. Pero cuando se inicia la guerra, había cambiado, habían sacado al gobierno blanco federal y había tomado el poder el Partido Colorado de Venancio Flores. Y Venancio Flores había sido un mercenario de Mitre para pelear contra las provincias del interior. Le decían el degollador de Cañada de Gómez, porque en Cañada de Gómez sorprendió durmiendo un batallón de federales, los degolló, se despertaron en el otro mundo. Y el otro protagonista fue Inglaterra, que algunos a mí me han dicho, no, pero en Inglaterra no tuvo nada que ver. No, Inglaterra dejó rastros por todos lados, porque
Por empezar, la guerra estuvo financiada por el barón de Magua, que era testaferro de Rothschild. Thornton, que era el representante inglés, había participado en todas las tratativas que hubo antes de la guerra, empezando por el pacto de alianza que se hizo en Arroyo Rosario un año antes de la guerra, a mediados del 64, en Uruguayana, siempre estaba presente este Thornton. Así que yo creo que no pueden sacar el pie del plato, ¿no? Entonces, yo digo que en realidad la guerra de Paraguay fue el peor error geopolítico de Argentina, que se entra en alianza con el enemigo histórico, que es Brasil y Inglaterra, contra Paraguay, que era el aliado natural, porque tenía el mismo origen, el mismo idioma, la misma religión, todo. Era, digamos, una provincia, Rosa la consideraba una provincia argentina, pero era un pueblo hermano del nuestro, a pesar de que había más guaraníes que no había acá, pero era el aliado natural de ellos. Ahora, ¿cuáles fueron las causas reales para desatar la guerra? Primero es romper con la autonomía de Paraguay, porque Paraguay no tenía deuda externa, se manejaba, incluso tenía astilleros que cruzaban, con barcos que cruzaban el Atlántico para hacer trueques en Europa, traía técnicos que necesitara de Europa, pero construía su industria en Paraguay, o si no mandaba paraguayos a estudiar a Europa para después que trabajen. Bueno, y entonces querían romper esa autonomía paraguaya, esa independencia paraguaya. Por otro lado, querían conquistar el territorio, querían repartirse el territorio. En definitiva, Brasil se quedó con buena parte del territorio, Argentina poco y nada, porque en base a la mala actuación diplomática de Mitre, y además había pasado una cosa, cuando los brasileños toman Asunción, del archivo de Asunción se roban todos los documentos que favorecían a Paraguay con Brasil, y se roban todos los documentos argentinos que favorecían a la Argentina. Entonces Argentina después no tenía ni con qué reclamar. Tanto así que después en la actuación diplomática de Mitre dice, bueno, en realidad pues reclamaban Villarrica, que es un pueblo que está del lado paraguayo. Dicen, bueno, después de todo queda tan lejos que no vale la pena, pues. Y Tejedor le decía, no, usted tiene que reclamar Villarrica. Dice, bueno, en realidad no tenemos ni siquiera documentos que digan que es nuestro. Y Tejedor, por bronca contra Mitre, lo publicó en el diario. Entonces cuando Mitre fue a Paraguay, él dijo, no tenía ningún derecho, porque públicamente había dicho que no tenían derecho. ¿En qué terminó? Cuando vino Bernardo de Irigoyen, no sabían cómo resolver el problema, y Bernardo de Irigoyen le dijo a un presidente paraguayo, hagamos una cosa, nombremos un árbitro extranjero, como nosotros no tenemos los documentos que nos respalden, se los van a dar a ustedes y listo, solucionamos el problema. Y fue así, nombraron al presidente Ayes, por eso el pueblo ahora se llama Villa Ayes, en Paraguay. Así que, por un lado era conquistar el territorio paraguayo, ¿no? Muchas propiedades incluso se compraron después financistas argentinos o brasileños. Y después imponer el libre comercio, que es lo que confesó el propio Mitre. Dice, no fuimos contra un tirano, fuimos a imponer el libre comercio, lo dice claramente. Ahora, ¿cuáles son las justificaciones que se dieron para la guerra? Se dieron muchas, ¿no? Pero
yo voy a nombrar 2 o 3. Una era que había que liberar al tirano. Yo digo, los paraguayos estaban conformes con su tirano. ¿Qué tenía que ir Mitre, el liberalismo mitrista, que había combatido a todos los federales, incluso había fusilado a gobernadores? ¿Qué tiene que ir a liberar a los paraguayos del tirano? ¿Y qué tienen que ir a liberar los brasileños, que tenían millones de esclavos y los mandaron a morir en los esteros paraguayos sin ni siquiera saber por qué peleaban? Hay una anécdota ahí que a un pelotón de brasileños le dicen que levanten un cable de telégrafo. Y entonces el brasileño dice, no sé para qué quiere que levantemos este cable que está escrito en otro idioma. O sea, fíjese el nivel cultural de la gente que iba. Así que la otra excusa fue que iban a llevar la civilización, iban en contra de la barbarie y llevar la civilización. ¿Qué civilización llevaron? Si de las 460 escuelas quedó una en pie. Las otras las demolieron todo, demolieron fábricas, demolieron todo. O sea que no fueron a llevar ninguna civilización. Y la otra excusa que se da, que todavía algunos repiten, es no, lo que pasa es que Paraguay nos invadió Corrientes sin declaración de guerra. Y eso no es cierto, y yo lo voy a dar las pruebas más adelante, porque primero haría la cronología un poco de los antecedentes, y voy a dar las pruebas de que Mitre no solo conocía la declaración de guerra, sino que tenía copia de la declaración de guerra y la escondió, porque claro, para que el resto sobre todo en el interior, que estaba en contra de la guerra, despertaron un sentimiento patriótico y dice, claro, nos invadieron sin declaración de guerra, pero no es cierto, eso está totalmente demostrado. Para hacer, yo no sé, ¿alguien puede controlar la hora? Para ver si yo soy un poco de charlar porque estamos esta mañana. Son 7 menos 20. Son 7 menos 20. Claro, pero ¿cuánto llevaré? Bueno, me avisa. Entonces, para hacer una cronología rápida de la guerra, de los antecedentes, porque no empezó un año antes ni una década antes, empezó mucho antes. Ya dije, en 1801 Brasil ocupa Mato Grosso, que era territorio que dependía de Paraguay, y Paraguay siempre lo reivindicó como propio. Después se produce la Revolución de Mayo, que yo tengo una visión diferente a la historia oficial, que dice que el pueblo de Buenos Aires hizo la revolución. No, la hicieron un grupo de vecinos principales, de algunos que eran comerciantes, incluso había algunos que eran empleados de los ingleses, había otros con buenas intenciones, pero la cuestión que hicieron la revolución, y hay una fecha significativa, el 26 de mayo de 1810, los comerciantes de Buenos Aires estaban intimados a retirarse de Buenos Aires. El 25 hicieron la Revolución de Mayo y el 26 brindaron en el Cabildo la Junta en pleno con los oficiales de la flota inglesa. Ahora, hubo partes del interior que no se adherieron a la revolución. Por ejemplo, Córdoba y el mismo Liniers, que había sido el héroe de la defensa y reconquista de Buenos Aires, y mandaron al ejército, digamos, a apresarlo. Lo fusilaron sin previo juicio y lo fusilaron a manos de un pelotón de soldados ingleses, como dándole la revancha de lo que había pasado en 1806 y 1807. Y el otro que no adhirió fue Paraguay, porque Paraguay tenía un gobernador que se llamaba Velasco y los paraguayos estaban conformes con Velasco. Entonces, bueno, la Junta de Buenos Aires le manda 2 o 3 emisarios, Píndola y otro, de Arias, para que convenzan a los paraguayos que se adhieran a la revolución y no tuvieron suerte. Entonces la Junta le manda un ejército auxiliar, dice, al mando de Belgrano, y se da un hecho paradójico porque los paraguayos se sienten invadidos y entonces se enfrentan con el ejército de Belgrano.
Belgrano iba a nombre de Fernando VII y con pabellón español. Y los paraguayos tenían el mismo pabellón y defendiendo a Fernando VII. Lo vencen en Paraguarí y después en Tacuarí, estamos hablando de 1811. Belgrano ahí con algunas picardías diplomáticas consigue retirarse. Pero ¿qué pasó? Hubo un hecho curioso ahí, porque en Tacuarí el ejército, la parte del ejército española de los paraguayos se desbanda y Velasco, que estaba al frente, va a Asunción a dar el parte de la derrota. Pero en el interín, los nativos paraguayos lo vencen a Belgrano y en definitiva gana. Entonces Velasco se vio un poco desacreditado, digamos, porque como viene a dar parte de la derrota, resulta que no gana. Entonces, a raíz de eso, Paraguay hace una revolución, digamos, lo obliga a Velasco a hacer un gobierno tripartito, digamos, con una junta de Velasco y dos paraguayos. Uno de esos paraguayos era Gaspar Rodríguez de Francia, que era un abogado paraguayo que había estudiado acá en Córdoba, en el Colegio Montserrat, y un hombre firme, desconfiado, de carácter muy, y por supuesto muy paraguayista, muy patriota. Y en 1811, en la Junta Paraguaya, con la pluma de Gaspar Rodríguez de Francia, le propone a Buenos Aires hacer una confederación de provincias autónomas, pero que ninguna tenga preponderancia sobre los demás. Buenos Aires ni le contesta, e incluso lo empieza a entorpecer la navegación del río, le aumenta los impuestos, le incauta algunos buques. Entonces Paraguay se empieza a aislar, y se aisló completamente, no intervino nunca más en ninguna guerra civil argentina, ni siquiera en la guerra de la independencia. Durante todo el gobierno de Francia no participó absolutamente en nada, no dejaba ni siquiera entrar y salir, hacía trueque con las demás provincias o naciones. Entonces se aisló completamente y dividió el territorio y lo distribuyó entre la gente. Por eso es que ahí fue logrando la autonomía Paraguay y se separaba de las demás provincias. Entonces Francia fue el primero que propone la confederación, ¿no? En 1813 está la Asamblea Constituyente de 1813, que pasó algo parecido, porque Artigas manda a los diputados con instrucciones, y las instrucciones, por ejemplo, decía que había que hacer una provincia autónoma, hacer una confederación de provincias autónomas, que la capital debería estar necesariamente fuera de Buenos Aires, y que el gobierno debía componerse de poder ejecutivo, legislativo y judicial, que jamás podrán unirse. Yo creo que a más de uno tendría que repasar esas discusiones ahora. La cuestión que en aquella época a los diputados no los dejan incorporarse a la asamblea. Entonces Artigas se empieza a distanciar de Buenos Aires, se forma la Liga de los Pueblos Libres, que la compuso la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Incluso declara la independencia en 1815 en Arroyo de la China, declara la independencia de España y de toda potencia extranjera. Buenos Aires, ¿cómo contesta eso? Y Buenos Aires convoca al Congreso de Tucumán de 1816. Los pueblos libres no intervienen, salvo Córdoba, que mandó un delegado, y el 9 de julio declara la independencia de España, nada más. Y ante una protesta de alguno de los miembros, 9 días después le agregaron la frase y toda potencia extranjera. Después, en 1820 se produce el enfrentamiento entre Estanislao López y Ramírez
contra Buenos Aires. Vence federales, López y Ramírez, hacen un pacto con Buenos Aires, pero Buenos Aires firma el pacto pero no lo cumple, y en ese pacto lo dejan de lado a Artigas, porque Artigas era el jefe de los dos, y lo que quería era que lo ayuden a Artigas a desalojar a los brasileños que habían invadido la banda oriental. Y directamente ni lo nombran a Artigas. Entonces, Artigas se lo reclama a Ramírez, Ramírez le contesta airadamente, se enfrentan, tienen varias batallas con distintos resultados, hasta que Artigas en 1820 se exilia en Paraguay y no vuelve nunca más, no quiere saber más nada, dice ya no tengo patria. Después Buenos Aires, bueno, lo hace enfrentar a López con Ramírez, López lo vence, le corta la cabeza y se acabó el federalismo. En 1825 se produce el hecho de los 33 orientales, que no eran 33, eran uno más, pero se los conoce así, y en el Congreso de la Florida se declara en contra del sojuzgamiento brasileño, le queman todos los tratados que tenía y se declaran integrados a la Confederación Argentina a la que siempre hemos pertenecido. En 1827, en Ituzaingó, el ejército argentino vence a los brasileños. Después, bueno, a través de Rivadavia y Manuel García, le regalan lo que habían ganado con las armas, y eso lleva desemboca en el fusilamiento de Orrego, que era el que quería seguir la guerra contra Paraguay. Durante la época de Rosas, Rosas consideraba a Paraguay una provincia argentina. Entonces mandó a un emisario que se llamaba Rosena y hicieron un arreglo tácito no escrito, pero de palabra, con Francia, que ni Paraguay iba a pedir la separación, ni la Confederación lo iba a incorporar por la fuerza, que era una política de Rosas. No incorporó a la banda oriental por la fuerza, ni tampoco en 1840, cuando venció a la Confederación Peruano-Boliviana y le propusieron que la incorpore, y dijo, no, dejémosla, que se organicen de nuevo y después que se incorporen voluntariamente, porque si no va a haber un rencor que no va va a durar para siempre. Y dice, yo no voy a hacer eso mientras yo esté en el gobierno, no lo voy a hacer. Eso se lo dice en una carta a Pacheco, que era el general amigo de él. La cuestión es que ese pacto, ese status quo, digamos, entre Paraguay y la Confederación se mantuvo hasta 1840, que murió Francia. Entonces asume Carlos López, que Carlos López era un poco más aperturista, entonces manda un emisario a Buenos Aires en 1842, él declara la independencia y manda un emisario a Buenos Aires para que se la reconozca. Al emisario acá lo atienden muy bien, esto está un mes, hasta se convence de que sí, no nos conviene separarnos, y entonces Rosa le contesta con dos notas a Paraguay. Una pública que le dice, yo no estoy ni a favor ni en contra de que se separen. Dice, lo que sí, que depende, es una decisión que tienen que tomar todas las provincias cuando se pacifiquen, la vamos a convocar y que decidan y permitan que Paraguay se separe. Pero en una carta, en una nota confidencial, le dicen, no les conviene separarse porque nos vamos a debilitar nosotros y ustedes, nos van a invadir los brasileños, se les va a llenar el país de logias y de extranjeros y nos van a invadir. Que fue lo que pasó 20 años después, en 1865. Eso fue en 1842. Y para mí ese fue uno de los errores paraguayos, porque no solamente pidió la independencia, sino que publicó la nota oficial, pero no la nota confidencial donde estaban las verdaderas motivos que le negaba, que era no
no nos separemos porque nos van a invadir los brasileños. Esa parte no la publicó, entonces los paraguayos tomaron como una especie de resentimiento hacia Rosas, que le llevó a cometer algunos otros errores. Por ejemplo, en 1852, cuando lo derrocan a Rosas, los paraguayos no mandan tropas, pero estaban de acuerdo, digamos, porque tenían la promesa de los brasileños que si lo derrocaban a Rosas, le iban a reconocer la independencia a Paraguay. Así que bueno, después de Caseros, en 1857 se hace un tratado de navegación, porque los paraguayos le seguían entorpeciendo o dificultando la navegación del río a los brasileños para ir a Mato Grosso. Entonces en 1857 los brasileños bajo presión le sacan un tratado que entre las cláusulas que tenía eran que le limitaba el tonelaje a los buques que iban, les prohibía llevar armamentos, le limitaba, podían estar artillados pero únicamente en forma defensiva, y además tenían la obligación de entrar a los puertos paraguayos para ser inspeccionados. Eso en definitiva fue la chispa que desató la guerra entre Paraguay y Brasil. Después lo voy a dar con un poco más de detalles. Después otro error que yo le adjudico a López es que en Cepeda, en 1859, que se pelea Urquiza con Mitre, López hace de mediador y los hace componer, que fueron los que después lo fueron a derrumbar Paraguay. Inclusive los pone de acuerdo, y cuando se va a tomar el buque de vuelta, los ingleses se lo bombardean acá en la rada de Buenos Aires, por un asunto que tenía Paraguay con los ingleses. Paraguay López le reclama a Argentina y dice, yo argentino, no tengo nada que ver, si tuve que volver por tierra, no. Después se produce Pavón, porque en Cepeda le habían obligado a Buenos Aires a reunirse otra vez con la Confederación, pero en definitiva no se cumplía, entonces se enfrenta nuevamente Pavón, Urquiza con Mitre. Y según confesión de Mitre, en una tenida masónica que se hizo antes de la batalla, habían determinado que la batalla tenía que ganarla Mitre. Y que tal es así que la caballería entrerriana desbandó a la caballería porteña, Mitre disparó, Urquiza dio media vuelta y se volvió al tranco Entre Ríos, y Mitre iba llegando a Luján y recibió de un chasque con un papel que decía: vuelva general que hemos ganado. Entonces, ¿a qué acuerdo se llegó? Mitre, Sarmiento, también se iban a hacer cargo de la Confederación de las provincias del interior, y Urquiza se iba a mantener en la Mesopotamia. Y así lo hizo, a tal punto que mientras la Junta Mitre-Sarmiento peleaba contra los federales en el interior, por ejemplo, Chacho Peñalosa, Felipe Varela, le reclamaban que se pronuncie de una vez por todas contra lo que estaba pasando, y Urquiza mantenía el silencio, hacía oídos sordos, porque claro, estaba negociando con los brasileños para venderle los caballos. Bueno, después Venancio Flores le pide a Mitre que lo ayude para cambiar el gobierno oriental. Y Mitre con gusto lo apoya, porque era una de las cosas, era sacar a los federales de la banda oriental. Venancio Flores invade la banda oriental, hay protestas paraguayas y respuestas desairadas, digamos, de Mitre.
en junio de 1864 se hace el pacto de alianza en Punta del Arroyo Rosario, que queda ahí en Uruguay, y ahí se junta Saravia, por Brasil, Elizalde, Argentina, Venancio Flores, uruguayo, y Thornton, el inglés. Ahí Venancio Flores pide una cierta cantidad de dinero para solventar la campaña, se la negocian un poco, digamos, le dan la mitad, pero le dan la cuestión que Venancio Flores invade la banda oriental, desaloja al gobierno y se queda él de presidente. Ahí los brasileños le empiezan a hacer protestas contra Uruguay, porque dice, en defensa de nuestros súbditos que están en la banda oriental. Los súbditos eran contrabandistas brasileños que contrabandeaban haciendas hacia Río Grande do Sul a través de la frontera. Hasta que Brasil le da un ultimátum al gobierno uruguayo, que el gobierno uruguayo lo rechaza completamente, y López advierte, ojo, que si invaden Uruguay, yo lo voy a considerar casus belli, porque soy aliado mío. Pero no le hacen caso, digamos, se mantienen con que nosotros somos neutrales, etcétera, no. La Nación Argentina, por ejemplo, dice, el próximo paso es Paraguay. Ya lo anunciaba directamente en el diario. Y Pastor Obligado en el Tribuno decía, lo de Montevideo no es una guerra extranjera, es la guerra eterna contra la mazorca que se ha enquistado en Montevideo. Así que bueno, en 1864 Venancio Flores toma la Florida, de un pueblo, fusila incluso a los defensores que ya estaban rendidos, hasta que en septiembre de 1864 Brasil invade la banda oriental en Cerro Largo, en Villamelo, que es la provincia de Cerro Largo. Entonces ahí López ya está dispuesto a entrar en guerra contra Brasil. Ahora, ¿qué pasó? Los brasileños mandan un buque que se llamaba Marqués de Olinda, lo mandan con un cargamento de armas hacia Mato Grosso, y en vez de entrar a puerto, como llevaban armamento, para no ser inspeccionados, pasaron de largo a Asunción. Entonces Asunción, López lo hace apresar el buque, incauta todas las armas y pone precio a los tripulantes y le declara la guerra a Brasil. A partir de ese momento, Argentina ya era un país beligerante a pesar de que se decía neutral, era un país beligerante, porque, por ejemplo, le daban, digamos, parcelas o lugares donde en Corrientes, donde los brasileños ponían pertrechos. Mitre le ordena al gobernador de Brasil, de Paraguay, dice, censure la prensa que esté en contra de la guerra contra Paraguay y facilítele a los brasileros mandar correspondencia en valija diplomática a nombre de Elizalde, o sea que hasta estaban contrabandeando documentación de guerra formal de contrabando. Y más todavía porque Brasil, que Argentina le daba paso por el río, a fines de 1964 bombardea Paysandú durante 3 días, que lo derrumba directamente, mata a los defensores, por ejemplo a Leandro Gómez, lo fusilan, le cortan la barba, le hacen un desastre. Y los buques
se abastecían de bombas acá a pleno día en el puerto de Buenos Aires. Y eso está dicho por los brasileños, por los argentinos, está totalmente demostrado. O sea que Argentina era un país beligerante. Entonces, López le pide a Urquiza que le gestione el paso. Era compadre. Y Urquiza le dice, sí, se lo voy a conseguir, y si no le dan el paso, los entrerrianos vamos a ser la vanguardia del ejército paraguayo. La cuestión es que Urquiza hablaba con López, hablaba con Mitre, y hablaba con los brasileños hasta que le vendió los caballos y listo, se acabó López. Se acabó la amistad con López. Entonces López dice, bueno, voy a pasar con o sin permiso. Entonces ya en la prensa acá se hablaba de alianza, de cañonazo, se referían a López como el Atila americano, a Paraguay se referían como la talabartería de López. En Montevideo se festejaba, se quemaban banderas brasileñas y se festejaba porque decían que venían tropas paraguayas a defender a Uruguay. Y eso lo informa incluso el cónsul francés, Montpellier. Así que era totalmente, está demostrado que era un país beligerante contra Paraguay. Incluso, en definitiva no le dan el paso, entonces López le declara la guerra a la Argentina. Se la declara a mediados de marzo del 65. No solamente se lo declara públicamente, sino que envía un emisario con copia de la declaración de guerra para el gobierno argentino. Y entonces Mitre, ¿qué hace? Pone preso al emisario hasta después de la guerra, o hasta casi terminando la guerra. Esconde la declaración de guerra y se queda esperando, ¿no? Hasta que el 13 de abril Paraguay ocupa Corrientes, la ciudad de Corrientes, para cruzar por la provincia de Corrientes para defender a Uruguay. Entonces Mitre a los 3 días dice, no invadieron sin declaración de guerra. Entonces en el balcón de la casa, con todos los aplaudidores en la vereda o en la calle, le dice 3 días en los cuarteles, 3 semanas en campaña, 3 meses en Paraguay, en Asunción. Tuvieron 5 años para cumplir lo que había prometido hacer en 3 meses. Y el 1 de mayo de 1865 se firma el tratado secreto de esperanza, que ya estaba programado desde el año anterior, porque en 15 días no iban a hacer semejante tratado, y eso incluso está dicho, por ejemplo, por José Mármol, que era representante argentino en Brasil, y por Ottaviano también, le dice, hay un error de fecha, dice, la guerra no se inició el 1 de mayo del 65, se inició un año antes, cuando nos reunimos en el Arroyo de Rosario, Saraiva, Elizalde, Venancio Flores y todo. Ahora, ¿quién financió la guerra? Bueno, ya lo dije, Rothschild, a través del barón de Mauá, que era un financista brasileño. Ahora, ¿cuáles fueron las cifras del genocidio que hubo? Bueno, Paraguay, hay distintas versiones, pero según un historiador brasileño, la población de Paraguay al comenzar la guerra eran 800.000 personas. Murió casi el 76% de la población. Los hombres sobrevivientes eran 14.000, el 1,75%, y las mujeres sobrevivientes el 22%. Hombres sobrevivientes menores de 10 años, el 1,22%. Hombres sobrevivientes hasta los 20 años, 0,26%. Y hombres sobrevivientes mayores de 20 años, el 0,26%. Eso lo da Chiavenato, que es un historiador brasileño.
Y entre las confesiones que hay, está Elizalde, por ejemplo, en 1868, en el Congreso, dice que ya había un pacto anterior que ante la eventualidad de una guerra se permitiría el paso a Brasil. Sin embargo, se lo llevó a Paraguay. Después está la confesión de José Mármol y Saraiva con respecto al pacto de Rosario. Y yo, si no se nos hace muy tarde, no sé si tenemos un minuto. Bueno, tengo algunas cosas para leer. Son tres caritas. Te las voy a leer porque Saraiva en carta Nabucco le dice no surgió después de la abolición paraguaya de la Argentina en abril del 65, sino en las juntas de Rosario en junio del 64. José Mármol lo mismo, dice el error es de fecha, la alianza con Brasil no proviene de abril del 65, sino de mayo del 64, donde se estableció la alianza, etc. Rufino Elizalde declara en el Congreso: había un acuerdo consignado en un protocolo celebrado entre el gobierno de la Confederación y el Imperio de Brasil para que en la eventualidad de una guerra entre Brasil y Paraguay se había de dar paso a Brasil por territorio argentino. En diciembre del 64, el diario de la Nación Argentina, el Mitre, decía: hemos explicado que la política de la Alianza de 1851 es el punto de partida y la base en que reposa la política liberal en el Río de la Plata. ¿Qué nos falta para alcanzar los propósitos de 1851? En la República Oriental y en Paraguay ven gobiernos liberales regidos por instituciones libres. Viene ahora el turno Paraguay. El Paraguay, que es la negación de la Alianza de 1851, se encuentra hoy precisamente por eso unida al gobierno de Montevideo. Eso está en La Nación, página. Acá tienen la fecha. Otro de que la guerra fue la continuidad de Caseros nos da Pastor Obligado cuando dijo eso de que era la guerra contra la mazorca que se había quitado en Paraguay, en Montevideo. Con respecto a las intenciones brasileñas, el conde Caxias, que era el jefe brasileño que quedó cuando se fue Mitre, le manda al emperador una carta y entre sus párrafos dice, refiriéndose a que los paraguayos habían querido tomar la armada, abordar la armada paraguaya, y entonces Caxias le dice que teme que López logre el abordaje y tome la flota brasileña, y todo estará perdido. Entonces todos nuestros planes sobre las repúblicas argentina y oriental y las demás repúblicas del Amazonas quedarán frustradas para siempre. Y en otro párrafo le agrega, con la paz tendremos conservada nuestra actitud de un mejor tiempo para llevar adelante y por otros medios las pretensiones imperiales sobre la República Americana. Con la paz conservaremos nuestra ascendencia sobre la República Argentina y Oriental por razón de los compromisos que el general Mitre y el general Flores han contraído con el gobierno de su majestad. Por su lado, Alberdi, refiriéndose a la guerra paraguaya, dice, para consolidar tal redención y uniformar el país en ese sentido, los hombres de Buenos Aires se enfeudaron en la política brasileña y fomentaron la revolución de Flores, el escándalo de Paysandú, y terminaron con el Tratado de la Triple Alianza para arrasar al Paraguay y obligar a las provincias, socapa de la guerra internacional y merced al estado de sitio, a someterse a la política porteña. Bueno, hay más, pero si tenemos poco tiempo, me salteo algunos párrafos de Alberdi. Avellaneda, por su parte, dice, la guerra más expectable que ha presentado la América del Sur después de su independencia tendrá en breve su último episodio, para ofrecerse al comercio, a la habitación y a la industria de todos los hombres. Eso lo dijo en el Congreso en 1876. Ahora le digo, ¿con qué derecho Avellaneda ofrecía al mundo
los despojos del Paraguay. Mitre dijo eso, bueno, hemos explicado que la política en 1851, eso ya, después la masonería, en un acto masónico que tuvo Sarmiento y que participaba Sarmiento y Mitre agitando un instrumento masónico, dijo: ¿qué es Sarmiento? Un pobre hombre como yo, un instrumento como este, mostrando el compás. Eso está en Mitre, discurso masónico, arengas selectas, en página 83. Dice: ¿qué somos ahora? No somos sino agentes serviles y pagados a módico precio de las plazas extranjeras. Eso, Vicente Fidel López en la Cámara de Diputados. En definitiva, los ingleses, sin perder una gota de sangre, se quedaron con todo el botín, porque endeudaron a los 4 países y impusieron el libre comercio. Y lo más, diría, notable es lo que pensaba nuestro padre del aula. Dice que no solamente promovió la prensa para que se haga la guerra a Paraguay, sino que en marzo del 69 llega a Buenos Aires la noticia de Francisco Solano López de Cerro Pará, y Sarmiento mandó una banda de música a tocar serenatas a la puerta de Mitre, y el mismo día le escribía a Mrs. Mann, que era una maestra norteamericana amiga de él, y le dice: no crea que soy cruel. Es providencial que un tirano haya hecho morir a ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana. Y el 1 de abril de 1869 le escribe a Vicimán diciendo que soñaba formar con emigrados de California una colonia en el Chaco que puede ser el origen de un territorio y un día de un territorio yaqui. Y en carta del 12 de octubre de 1869 a Manuel García le dice: la guerra no está concluida, aunque aquel bruto Solano López tiene todavía 20 piezas de artillería y 2000 perros que han de morir bajo las patas de nuestros caballos. Ni a la compasión mueve ese pueblo rebaño de lobos. Estamos por dudar de que exista Paraguay, descendiente de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto a falta de razón. En ella se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes. Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era necesario purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse. Que entre paréntesis agregaré solo una frase que Caxias lo acusa a Mitre de tirar cadáveres al río Paraná para infectar las costas argentinas que le eran contrarias a Mitre, a la política. Y por último me acuerdo de una frase que en la batalla de Tuyutí había 35.000 aliados y los paraguayos lo atacan, se desbandan, se un entrevero terrible, y el coronel Chenó, argentino, ¿no?, dijo: somos una montonera con música. Dice: y a decir verdad, con mala música. Así que bueno, eso sería todo. Les agradezco la presencia. Colores tiene la luna al agua, que digo la luna al agua. Azul, blanco, amarillo,
rojo escarlata, que digo la luna al agua. Yo he visto un ciervo herido bañar su frente, que digo bañar su frente. Restregarse en su sangre, darse a la muerte, que digo bañar su frente. Y este es el triunfo, niña, de los varones que dicen sus intenciones. Yo no soy de estos pagos, soy de los lobos, que digo soy de los lobos. Yo no vivo con nadie, yo vivo solo, que digo soy de los lobos. Yo no soy de estos pagos, soy de matanza, que digo soy de matanza. Soy viejo colorado de vincha y lanza, que digo soy de matanza. Y este es el triunfo, niña, del tiempo. tiempo y rosas, que vivan las buenas mozas.